¿Qué tan grave, señor procurador, es para el ordenamiento jurídico colombiano el fallo de ese tribunal? Cualquier decisión que se tome condenatoria, que no se funde en las realidades probatorias, que se profiera con desconocimiento del derecho a la defensa, con desconocimiento del marco jurídico, pues se convierte en un acto deslegitimador del ordenamiento jurídico. Esas son las consecuencias que tendría toda decisión que tuviera esas falencias. Señor procurador, la célula judicial que estudiará este caso en la Corte Suprema de Justicia es la misma que el año pasado anuló como prueba el contenido que fue encontrado en los computadores del abatido cabecilla de las FARC, Raúl Reyes. Pruebas que la Procuraduría colombiana dio toda validez. ¿Esto le genera a usted alguna desconfianza? No, ninguna desconfianza. Yo considero y creo en la temperancia, en la seriedad y en el profesionalismo de los magistrados de la Sala Penal. Con las declaraciones en contra de este fallo por parte del presidente Santos, las declaraciones de la Procuraduría, las de algunos expresidentes de la República, de excomandantes de las fuerzas militares, de gremios económicos, periodistas, en fin, ¿se presiona a la justicia colombiana? No, aquí hay que hacer una distinción. Las decisiones judiciales tienen o se desarrollan primero dentro de un marco jurídico. Dentro de ese marco jurídico se deben acatar, y eso es obligación de los funcionarios públicos, de los particulares. Es parte de nuestra civilidad. A ello no hay que llamarse a engaño. Las decisiones judiciales deben acatarse. Y esas judiciales no solamente se desarrollan o se producen dentro de un marco jurídico, sino que tienen consecuencias jurídicas, sociales y políticas. Y frente a esas decisiones se las puede aplaudir, se las puede criticar. Si se les aplaude, ello no quiere decir que los funcionarios judiciales hayan tomado las decisiones de acuerdo a los intereses de quien aplauden. Y mal se podría pensar que las autoridades judiciales han sido cooptadas por esos intereses. Pero igualmente, tampoco se puede pensar que cuando se critique dentro del marco jurídico y político una decisión judicial, se coloca en un estado de rebeldía. Dentro de ese marco no se puede dramatizar las críticas a una decisión. En el marco jurídico, quien no está de acuerdo e interviene en él, interpondrá los recursos. Pero en el marco social se puede discutir y valorar las consecuencias sociales, las consecuencias políticas, las consecuencias económicas. Entonces hay que hacer esa necesaria distinción para evitar dramatizar estos escenarios. Procurador, usted es partidario, como lo expuso el expresidente Álvaro Uribe aquí en el programa La Noche, de que el Congreso de Colombia adopte una legislación especial para los militares involucrados en hechos como los del Palacio de Justicia. El Estado se deslegitima cuando actúa inequitativamente frente a estos episodios. Actúa inequitativamente cuando frente a los miembros del M-19 se les investigó, se les sancionó y se les indultó frente a una comisión de delitos de lesa humanidad. Pero frente a los militares que participaron en ese proceso, se les investiga y se les condena a penas superiores a los 30 años o a penas de 30 años. Ese tratamiento inequitativo genera una pérdida de confianza y de credibilidad frente a nuestra institucionalidad. ¿Usted cree que se ha politizado esta discusión? No necesariamente. Tiene consecuencias de esa naturaleza por la inequidad que representa un tratamiento que ha generado la polarización que estamos observando.
pero sí estamos frente a un tema que es muy grave, es la irrupción en nuestra jurisprudencia de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, en donde el investigado se considera enemigo de la sociedad y por tal razón se legitiman, entre comillas, la relativización de las garantías procesales, la desproporción de las penas, como en el caso específico que el señor coronel Plazas fue condenado en primera instancia por la desaparición de 7 de 9 personas y en la segunda instancia se le condena por la desaparición de 2 personas y la pena sigue en iguales términos. Aquí en el fondo una discusión mucho más académica y no para desarrollar en estos escenarios es que está irrumpiendo en nuestra jurisprudencia toda una filosofía jurídica que implica el tratamiento del investigado en el evento en que se encuentre vinculado a las fuerzas militares dentro del marco de la filosofía del derecho penal del enemigo. Señor Procurador Alejandro Ordóñez, muchas gracias por atendernos en la noche de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, los puntos clave que tuvieron en cuenta los 3 magistrados en el caso del coronel Plazas Vega. Ya lo vemos. Salud Hernández, seguimos viendo entonces una cantidad de inconsistencias, una cantidad de testimonios que se cruzan y que, como usted lo decía en el bloque anterior, la verdad no se conoce después de 26 años de haber ocurrido este holocausto que le dio la vuelta al mundo y que algunos de los miembros de este grupo, en su momento M19, hoy son y gozan de la opinión porque son líderes. Uno de ellos es el alcalde de Bogotá, pero que también hizo parte de este grupo guerrillero. Usted le pide y le estaba pidiendo la verdad a esas personas. ¿Usted cree que el alcalde de Bogotá hoy, Gustavo Petro, tiene que decirle la verdad al país sobre lo que pasó en el Palacio de Justicia? Yo creo que tiene que decir la verdad las 3 partes, es decir, tiene que decir la verdad el ejército, que no la ha dicho, tiene que decir la verdad, como decía antes, el gobierno, que no la dijo, y por supuesto el M19, y eso incluye pues a todos, los que tienen cargos como los que no tienen cargos, es decir, los supervivientes, los que viven del M19, que son muchos, y de alguna manera tuvieron responsabilidades, como por ejemplo pues Antonio Navarro, que nos cuenten la verdad, es decir, yo creo que es lo único que se le pide. Yo no creo para nada que tengan que pagar por unos crímenes que ya el país se los perdonó. Sí, han sido indultados. No, están indultados y hubo un consenso nacional y una constituyente, y además son personas respetables que son un ejemplo de cómo uno puede volver a la civilidad. Yo no creo que ellos tengan, pero sí nos deben la verdad, y sobre todo se la deben, aparte del país, se la deben a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y se las deben a los familiares de los desaparecidos, porque tenemos que saber qué ocurrió, pero se la deben a todo el mundo, claro que tienen que hablar todos. Rafael Nieto, ¿usted ve posible o entendería la posibilidad de que el Ejército de Colombia en ese momento le pidiera perdón por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia? A mí me parece que eso es inaceptable por varias razones. Primero, porque estos jueces están violando el principio de legalidad cuando le piden al ejército colombiano que presente disculpas. El ejército colombiano no estaba siendo juzgado en este proceso y ciertamente uno no puede deducir responsabilidad del ejército por la conducta de algunos de sus hombres, excepto que uno sostuviera que es que el ejército todo es un grupo de bandidos y por tanto la conducta de los hombres de abajo es responsabilidad de sus comandantes. Pedirle al ejército de hoy que pida disculpas por los hechos de Palacio de Justicia en ese sentido es absolutamente inaceptable, y los jueces, los 2 magistrados que toman la decisión contra Plazas Vega, se exceden en su competencia. Pero uno podría agregar otras cosas. En la lógica que han construido estos magistrados para condenar a Plazas Vega, esta historia del autor mediato en aparatos organizados de poder, y en virtud de la cual quieren pedir ordenan que el ejército presente disculpas al país por las 2 desapariciones, uno tendría que sostener entonces que todos los miembros del M19 tienen que hacer exactamente lo mismo, porque si uno presume que la responsabilidad es del ejército por los hechos cometidos por algunos de sus hombres, tendría que llegar a la conclusión, esta sí además coherente con la teoría de Klaus Roxin y con la teoría del autor mediato en los aparatos organizados de poder, que todos los miembros del M19 tendrían que pedir disculpas por lo que ocurrió en los hechos de Palacio de Justicia. Pero aún es más grave, sobre esa misma teoría,
la amnistía y el indulto que se le ofreció en su momento a los miembros del M-19 no operaría. Porque si estos crímenes no son indultables, ni son amnistiables, y además no prescriben, y además la organización como un todo es responsable, pues los miembros del M-19 de entonces serían responsables también de los delitos cometidos por los miembros del M-19 que se tomaron el Palacio de Justicia. Yo creo que esa otra cara de la moneda no la vieron los magistrados. No sé si porque no querían o porque no les convenía, no se discutió en la opinión pública, pero es la consecuencia que se deriva de la teoría sobre la cual se condena a Plazas Vega y se le pide al ejército colombiano que ofrezca disculpas. Sí, Salud, hablemos de esos magistrados porque, digamos, no hablemos de las fallas en la investigación y de las falencias en las pruebas, pero hablemos de este fallo condenatorio, donde se le ordena al ejército pedir perdón, donde se le pide a la Corte Penal Internacional que investigue al presidente Belisario Betancur, donde ya se ha demostrado que por ley no se puede hacer. ¿Están capacitados los magistrados? ¿Sabían lo que estaban diciendo, ordenando, sabiendo que la ley no lo permite? Yo no me puedo creer que sean tan brutos para saber que no es retroactiva y que desde el 2002 se puede aplicar el Tratado de Roma en la Corte Penal Internacional a Colombia. No me puedo creer que sean algo que es elemental, que es de kinder, que acuse. Es decir, yo creo que están abriendo el camino para que más adelante algún juez pida lo mismo al presidente Álvaro Uribe, al que sí le aplicaría porque es después del 2002 que él es presidente. Yo pienso que esto es un mandado que están haciendo. Yo no creo que puedan ser tan brutos de dictar dentro de la sentencia la obligación o pedir a la Corte Penal Internacional que investigue a un expresidente cuando saben que no tiene competencias sobre algo sucedido en el 85. No me puedo creer. O sea, ¿usted cree que los jueces actuaron sabiendo que lo que estaban pidiendo y ordenando va contra la ley? No, estoy convencida, es que no pueden ser tan brutos, no me lo puedo creer que puedan ser tan ignorantes. Es decir, yo no creo que sea gratuito ese llamado a la Corte Penal Internacional para que investigue a Belisario Betancur, y además incluso dicen, bueno, pues le decimos al fiscal Ocampo, como si esto fuera, oiga, un teléfono corte, oiga, Ocampo, venga y investigue. No, me parece además eso muy poco como serio, ¿no? E incluso cómo lo redactan es poco serio, es poco, pues eso, jurídico, por así decirlo. No, yo creo que esto es para abrir una puerta más adelante para que hagan un llamado a la Corte Penal Internacional para que investigue al presidente Uribe. No me cabe decir, no puedo creer que sea de otra manera, porque es que no tiene sentido que cometan un fallo tan garrafal de una manera tan ostentosa, vamos.